Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este canal JCA Ecosistema. Vamos a ir con lo prometido, que es hacer un generador casero. Lo vamos a hacer con todos elementos fácil de conseguir para que ni siquiera tengan que usar el torno ustedes. Lo vamos a hacer con dos discos de freno. Estos son discos de freno de un automóvil y lo vamos a incorporar de tal forma que vamos a poder hacer un generador. Este es un disco. El otro disco es este, que está acá, y les voy a explicar cómo hice el centro, la masa de estos. Esta es una masa delantera de un Fiat y la puse dentro de una masa trasera. Esta y esta son iguales. Hay que conseguir una masa delantera y una masa trasera. Esta es una masa trasera, metida una dentro del otro, que coincide exactamente la medida del rulemán, todo, no hay que tornear, hacer nada, queda esta pieza. ¿Qué hice con esta pieza? La atornillé acá con un separador para darle la altura y van a quedar los dos discos paralelos. Por ejemplo, este disco yo le puse 10 imanes, norte, sur, norte, sur, norte, sur, norte, sur, norte, sur. Son 10 imanes distribuidos en forma simétrica, uno así enfrente del otro, y lo ponemos en este lugar. Fíjese lo que ocurre. Bueno, ahora está mal, ahí está. Quedan los dos discos, lo voy a levantar para que ustedes los vean. De esta forma. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a ponerle bobinas, este grupo de bobinas que ustedes están viendo acá. Estas bobinas van a ir metidos en el extremo, como un sándwich entre los dos discos, con las medidas justas para que no rocen. Vamos a hacer la bobina en el torno y les voy a explicar cómo se hacen las bobinas y cómo se conectan. Y lo vamos a armar completo al generador, lo vamos a hacer funcionar en el torno y vamos a ver cómo genera y a cuántas revoluciones. Deberíamos ir al torno ahora para mostrarles cómo hago para construir las bobinas. Cómo hago para construir las bobinas, que es muy importante porque ustedes, sabiendo cómo construir las bobinas, las vamos a atornillar en los discos de freno, dividiendo por 10. Hay 10 lugares, 10 agujeros exactamente simétricos y los vamos a atornillar así, acá. Bueno, vamos a ir al torno, porque al torno se puede hacer a mano también, pero vamos a hacerlo. Yo tengo ahí un tornillito puesto en el torno y vamos a envolver el alambre. Vamos al torno. Bueno amigos, ahora estamos en el torno. Yo uso el torno porque es una cuestión más sencilla para mi caso, para envolver el alambre. He hecho una matriz, que es un tornillo, con una tapita, que la voy a poner en ese momento ahí. Ahora, la bobina tiene núcleo. Esta bobina que yo he hecho tiene núcleo. El núcleo es una lámina. Mientras más oxidada mejor, porque no tiene que hacer contacto entre sí. Lo primero que hago es enroscar el núcleo sobre el tornillo. Lo voy a apretar para que no se me patine. Como les digo, estoy haciendo el núcleo interno de la bobina, que es metálico. Tiene que ser una chapa de hierro oxidada para que no haga contacto entre sí, para evitar las corrientes parásitas o las corrientes de Foucault. Ahí se están volviendo. Una vez que lo enrosqué, le pongo cinta adhesiva. Esta es cinta de papel, porque aguanta más la temperatura. Y lo voy a sacar. Una vez que bobiné el núcleo, que es una chapa, lo voy a sacar. Yo acá les voy a mostrar uno que había hecho antes. Hay que hacer 10 nucleitos de estos, igual que esto. Es exactamente igual que ese. Entonces ahora yo tengo una tapita, que es esta, que la aprieto en este lugar. Miren el espacio que queda. Voy a buscar el alambre. Este es el alambre, en este caso me queda poquito, pero para que ustedes vean cómo se hace, hay que darle 180 vueltas a cada bobina. Le estoy dando todos los detalles para que el que lo quiera hacer le salga de entrada, que no tenga ningún problema en hacerlo. Si ven todo el video se van a dar cuenta que está hecho con lujo de detalle. El alambre es de 0,95. Puede ser más grueso o más fino, no mucha diferencia,
pero con 0,95 yo lo he estado haciendo. Ahora lo voy a bobinar. No sé si la máquina ve bien acá en el centro, queda como un carretel. Ahí lo estoy bobinando. Son 180 vueltas. Yo acá tengo una marquita y me doy cuenta cuando está llegando a las 180 vueltas. Hay que hacer 10 bobinas igual que esta. Cuando lo termine lo voy a conectar y lo vamos a hacer probar y todo para que vean el funcionamiento del aparato. Bueno, uno las dos puntas para que no se me desenvuelva y le pongo otra vez cinta. Yo lo hago con cinta de papel, cinta de enmascarar. ¿Por qué? Porque aguanta más la temperatura. Bueno, ahora lo saco. Ustedes lo pueden hacer a mano. Yo les muestro cómo lo hice yo. Mire cómo queda la bobina. En este caso es un poquito más chica porque no tenía más alambre, pero el sistema es exactamente igual. Este es el núcleo, este es el núcleo. El núcleo es de chapa laminada, pero en vez de cortar la chapa, lo que hemos hecho es enroscar la chapa como una espiral. Y fíjense que queda como un pocito porque la chapa es de menor a mayor, está hecho. Entonces acá queda un pozo cónico donde va a quedar embutido el tornillo. Está hecho a propósito. En realidad un poquito más grueso la bobina, se me acabó el alambre porque ya lo consumí todo cuando estaba haciendo el generador. Bueno, ahora vamos a ir al banco de trabajo y vamos a armar el generador con las bobinas. Después que lo arme, voy a volver a venir acá al torno y lo vamos a hacer funcionar y que produzca electricidad. Vamos al banco. Bueno, ahora estamos en el banco. Las bobinas, son 10 bobinas, las vamos a poner 5 en serie. Acá tengo las 5 conectadas en serie. La entrada de una con la salida de la otra, la entrada de una con la salida de la otra. Las vamos a poner en el estator. ¿Por qué estator? Porque es el que está estático. Rotor, el que gira. Agarramos un tornillo, una chapita de esta, que es una arandela, y las vamos a empezar a poner acá. 1, 2, 3, la cuarta bobina, y esta es la quinta que no la había puesto. Las conexiones son estas. El video va a ser un poquito largo, pero tiene la posibilidad de que si lo ven entero y lo hacen exactamente igual como lo he hecho yo, le voy a garantizar el funcionamiento, que es muy importante porque muchas veces uno hace algo en internet y no funciona. Le voy a poner los tornillos abajo, las tuercas a cada tornillo. Voy a poner las tuercas a cada tornillo. Trato de hacerlo ligero porque no me gusta demorar en cosas que no son relevantes, porque la gente se aburre y no les gusta. Y solamente lo hacen los colegas, lo hacen para hacer tiempo. Y a mí me interesa que esto tenga un final, porque lo podríamos hacer en dos videos, pero lo voy a hacer en uno. Si después hay que hacerles más ensayos, podemos hacer otro video para los ensayos. Ya puse 5 grupos de bobinas. Las tengo que apretar. Y el tornillo se va para adentro. Tiene que tener la distancia. Tiene que quedar embutido. Que no tenga línea ahí, porque si no va a rozar en el... Ah, no, esta arandela es gruesa. Tiene que ser de chapa. Hay que apretar el tornillo hasta que quede con la arandela embutida. Ahí se va doblando. Ahora apretamos no tampoco mucho para que no se ponga en cortocircuito. Si usted quiere en abajo se le puede poner otro aislante más. Un cartoncito, una fibra. Tengo que poner la bobina bien apretada hasta que quede al nivel del... Que no quede alto el tornillo acá porque si no vamos a tener problemas con los imanes. Ahora estoy apretando la quinta bobina del primer grupo.
voy a hacer 5 bobinas en serie y 5 bobinas después en paralelo. Va a ser un sistema serie paralelo. Se puede poner todas en serie, pero el voltaje va a ser un poco alto. Así aumento el amperaje. Después ustedes, si quieren, pueden probar con en series, en paralelo. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora vamos a poner el otro grupo de bobinas. Yo ya las tengo hechas, pero ustedes ya se dieron cuenta cómo es. Hay que ponerla en la posición correcta. Si usted la da vuelta, no va a funcionar porque se va a invertir la polaridad. Pero si les pasa eso, lo único que tienen que hacer es cambiar la polaridad del cable de esa bobina en la que está mal puesta. Voy a tener 2 grupos, 5 bobinas acá y 5 bobinas acá. Estas 5 están en serie y estas 5 están en serie, pero a su vez separadas. Ya les voy a mostrar el circuito en un papel. Como les dije, estoy tratando de que sea lo más detallado posible, porque si ustedes lo quieren hacer con 2 discos de freno, no tienen que buscar ni tornería, nada. Simplemente hacer un soporte acá que quede más alto, porque la altura que necesita es la altura de los imanes y de las bobinas. Si ustedes lo hacen muy bajo, va a rozar, y si está muy alto, va a generar poco. Este sistema anda bastante bien. Lo único que al estar tan separados los imanes, se podría poner en vez de 10, 20 imanes y más bobinas, o las bobinas que ustedes quieran. Si ponen más bobinas, por supuesto hay que disminuir la cantidad de vueltas que tiene cada bobina, porque la suma total es la que me importa acá. Ahí lo estoy apretando. Aprieto la otra bobina y vuelvo a repetir. Estoy demorando, pero es porque quiero que vean todos los detalles por si ustedes lo quieren repetir. La otra forma, ustedes siempre se quedan con alguna duda. Esto, si lo hacen exactamente igual que como yo lo estoy haciendo, les va a funcionar de entrada nomás, que es importantísimo para el que lo quiera hacer. En el otro caso hice un generador con un motor de overboard, pero no todos tienen ese generador, ese motor. Entonces yo le había prometido que el que lo quiera hacer casero, yo le iba a dar cómo hacerlo. Bueno, acá tenemos que falta uno. Este está faltando. Vamos a tratar que no quede ninguno alto. Este parece que está un poco alto. Y vamos a ver que este también está alto, pero está flojo. Ahora lo aprieto y va a bajar. Cuando le ponga el disco con los imanes arriba me voy a dar cuenta si está alto o no está alto. Bueno, ahora voy a tener 4 puntas. Una de un grupo y principio y final de un grupo y principio y final del otro grupo. Este es un grupo y este es el otro grupo, ¿no? Ahora les voy a mostrar la conexión en este papel. Acá están las 5 bobinas, 1, 2, 3, 4, 5. La entrada, la salida de uno con la entrada del otro, la salida de uno con la entrada del otro, la salida de uno con la entrada del otro, la salida de uno con la entrada del otro. Eso va a formar norte-sur, norte-sur, norte-sur. 5 bobinas. La otra sección exactamente igual, la salida de uno con la entrada del otro, la salida de uno con la entrada del otro, exactamente igual. Y voy a tener sur, norte, sur, así sucesivamente. La única diferencia que hay es que las voy a poner en paralelo. Voy a poner la salida de esta con la entrada de este grupo y la salida de este grupo con la entrada de este grupo. En definitiva, es poner 2 bobinas en paralelo. O sea que son 5 bobinas en serie, 5 bobinas en serie, pero después las transformo en paralelo, ¿no? Si ustedes quieren asegurarse de que esto esté bien, lo que tienen que hacer es poner una batería. Para poder determinar si está bien conectado, vamos a usar un imán y una batería. A la batería la vamos a conectar al primer grupo de bobinas. ¿Ves? Ahí está conectado. Acá se rechaza. Acá se atrae. Este se rechaza, este se atrae. Hay uno mal puesto. Por ejemplo, acá se atrae, acá se rechaza. Acá se atrae, acá se rechaza. Y acá
se rechaza. Este está al revés. Lo voy a tener que invertir a este. Esa es una muy buena prueba porque uno a veces se equivoca. Como este tiene una cinta negra, no me di cuenta y la he puesto al revés. Uno que esté al revés no funciona correctamente. Voy a sacar al revés, significa esto, mire. Lo damos vuelta así y se acabó el problema. Se puede cambiar las conexiones, pero ya como está conectado, lo único que cambio es la posición de la bobina o del electroimán, que es una bobina. Lo voy a volver a medir y tiene que producirse un rechazo, un atrae, un rechazo, se atrae. Es secuencial. Vamos a volver a probar. Le ponemos corriente nuevamente acá y vamos a probar nuevamente. Este se atrae, este se atrae y este se atraen los dos, no sé qué pasa. Mucha potencia y más. Este se rechaza, este se atrae. Ahora está bien. Este se atrae, este se rechaza, ese se atrae, ese se rechaza, ese se atrae. Ahora probamos el otro grupo. Tiene que hacer exactamente igual si está bien conectado. Conectamos ahí y esta es la corriente del otro grupo. Se rechaza, se atrae, se atrae, se atrae, se rechaza, se atrae. Acá hay uno mal. Este se atrae, se rechaza, este se tiene que atraer y se está rechazando. Este también está al revés. Es difícil porque uno no se da cuenta y puede equivocarse. Pero es bueno que me haya pasado porque así ven ustedes la posibilidad de que si eso no está bien, se puede invertir. Le estoy dando la solución de que si eso se pone mal, usted lo puede corregir. Saco la bobina, la pongo de la otra cara, lo vamos a volver a chequear porque una bobina que no esté bien no va a generar corriente. O va a generar muy poca, con bajo rendimiento, porque esto es como si fuera una batería. Cada una de las bobinas produce un cierto voltaje. Si está una al revés, le come corriente a las otras. Si está puesta como deben ser, cada una la va sumando a la otra. Bueno, vamos otra vez a producirle corriente y chequearlo. El imán, ahí está con corriente, se rechaza, se atrae, se rechaza, se atrae, se rechaza. Perfecto. Listo, ya podemos decir que está conectado. Bueno, ahora nos quedaría poner el disco que tienen los imanes, que se llama rotor. Rotor porque es el que rota, este es estator porque es el que está quieto. Tiene unos imanes terribles de neodimio que me agarra todo lo que encuentra. Lo pongo así, espero que no me agarre los dedos y que, ahí lo puse, y que quede lo suficiente como para, la misma masa tiene unos tornillitos que vienen de 10 para ponerle, se lo acabé, y ya estaría el generador armado. Lo vamos a probar en el torno y seguramente si anda todo bien va a generar. Si está mal, no va a generar. Tengo que ver si hay algunos muy justos. Podríamos decir que sí, que este está muy justo. Lo aprieto más. Este también lo voy a apretar más. Esta. A ver si está en otro que esté frenado. Este está medio frenado porque la chapita se ha ido para adelante. Lo estoy haciendo todo a la vista acá, entonces comete unos errores. Este está altísimo. Lo tengo que hacer bajar como sea. Está un poco alto este porque en realidad hay que hacerlos un poquito más bajos para que no sea tan dramático este tema. Bueno, aprieto bien los tornillos. Pongo el final de uno con el principio del otro y el final de una con el principio de la otra, o sea que están en paralelo como estaba en el dibujo que yo les hice. Lo vamos a llevar al torno. Vamos al torno. Bueno, lo vamos a llevar al torno. Voy a poner el rotor apretado al torno y este es el estator. Lo voy a frenar con el carro. Voy a dejar las conexiones para el lado mío. Acá están.
acá yo voy a instalar un foco. Vamos a poner un foco de luz de auto. Y acá vemos la potencia. 60 vatios. A ver, ahí sí se ve. 60 vatios en alto y 55 el filamento bajo. Vamos a poner primero un filamento y después los dos juntos. O sea que van a ver 115 vatios. 115 vatios la suma total. Cuando esté funcionando. Bueno. Vamos a ver la forma de trabar el rotor. Lo voy a trabar con el carro. Problemático va a ser porque no le he preparado nada, pero voy a conectar los dos cables, uno en cada extremo del generador. Lo voy a poner al torno en la menor velocidad. Y ya está generando, mire. Ahí no están dando ni a 100 vueltas en la velocidad mínima del torno. Lo voy a poner a 150 vueltas. Esto hace porque hay mucha distancia entre un imán y el otro. Si ustedes quieren poder hacer un generador con 20 imanes y arrimar las bobinas, y porque lo tengo bastante mal agarrado acá, directamente no está agarrado. Ahora lo voy a poner a 150 vueltas y ahí paramos con el... Ahí está 150 vueltas, fíjese lo lindo que va a generar esto. Ese roce, mire. Ahora vamos a poner los dos filamentos juntos. Ahí está con los dos, ahí está en 115 vatios, los dos filamentos juntos. Ese ruido es porque está golpeando sobre el carro. Ahí está. 150 vueltas. Imagínense lo extraordinario que es el generador. Por supuesto, si le ponemos más imanes, va a ser más liviano el arrastre y menos revoluciones todavía. Le voy a aumentar las revoluciones, lo voy a poner a 300 vueltas, 360 vueltas, pero es muy probable que queme el foco. No sé si lo vamos a poder hacer. Están los dos filamentos ahí, ¿eh? Si dejo uno se va a poner más blanco todavía. Ahí está 360 vueltas. Lo que pasa es que es probable que quememos el foco. Mira. Ese ruido es porque el estator se me está moviendo del torno. Ahí está, ¿ves? A 360 vueltas. Y a 150 vueltas es el óptimo. Los dos filamentos están andando, ¿eh? Bueno, amigos, si después quiere hacer más pruebas, lo podemos hacer. Ya les mostré cómo se arma el generador, cuántas vueltas son, cómo se conecta, usando dos discos de freno de vehículo, que no en ningún lado hay problema de conseguirlo. Ustedes pueden tener un generador. Hasta la próxima y la promesa cumplida. Yo le dije que le iba a hacer un generador casero. Hasta la próxima.